Abrí los ojos en la UCI. Tubos en mis brazos. Pitidos sobre mi cabeza. Mi hijo estaba allí. Pero no estaba conmigo. Solo de pie junto a la pared, desplazándose por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando la enfermera dijo, «Está despierta». Ni siquiera se inmutó. Ella preguntó si quería que notificaran a la familia. Dije, no. Él ya está aquí. Nunca me tocó la mano. Nunca preguntó si tenía miedo. O frío. O si estaba viva. Ese fue el momento en que lo supe. Está bien. No necesito visitas. Ya actualicé los documentos. Es extraño lo que uno extraña cuando la vida se queda en silencio. El sonido de unas llaves en una puerta que antes se abría sola. Una olla de lentejas a medio cocinar que hacías por costumbre, incluso cuando nadie venía a cenar. Todavía preparaba su arroz con leche favorito todos los domingos. Todavía usaba su cuenco de la infancia. Todavía colocaba la cuchara a su lado como si simplemente se hubiera quedado dormido. Conservé ese viejo reloj que él odiaba, decía que el tic-tac lo volvía loco. Pero hacía tic-tac de fondo como un latido. Al menos algo en la casa aún mantenía el ritmo. Después de que su padre falleció, éramos solo los dos. Teníamos este acuerdo no dicho, yo cargaría con el peso del mundo si él prometía alcanzar el cielo. Y por un tiempo, lo hizo. Vendí mis joyas para ayudar a pagar su matrícula fuera del estado. Tomé un trabajo nocturno en la biblioteca para cubrir el alquiler cuando necesitó ayuda con su primer departamento. Nunca pedí que me lo devolviera. Cada cumpleaños, le escribía cartas. No tarjetas, cartas. De las que se doblan con cuidado y se firman con amor. No sé si las leía. Pero sé que desaparecían de su casillero de correo. Cuando consiguió su primer trabajo, hice una colcha con toda su ropa de bebé. La envolví en papel de seda. La dejé fuera de su apartamento. La siguiente vez que lo visité, estaba doblada en un armario. Aún en el envoltorio. Con polvo encima. Me decía a mí misma que estaba bien. Estaba ocupado. Estaba intentando. Solo era joven. Pero los silencios se alargaron. Los gracias se acortaron. Enviaba un mensaje y recibía un pulgar arriba 3 días después. Dejaba mensajes de voz que no se respondían. Les decía a las mujeres de la biblioteca que él era solo reservado. Un buen hijo. Tranquilo, pero bueno. Luego me enfermé. Nada ruidoso. Solo un cansancio que no se iba, moretones que no tenían sentido, y peso que no había querido perder. El médico dijo que se podía controlar, solo algunos tratamientos, algo de descanso. Le conté a mi hijo, pero suavicé las palabras. No quería sonar dramática. Él dijo, «Oh. Qué mal. ¿Me avisas?» Sonreí al teléfono. Luego lo dejé como si me hubiera quemado. No vino para la primera ronda de tratamiento. Le dije a la enfermera que estaba fuera de la ciudad. No era cierto. Vi sus fotos en línea. En la boda de un amigo. Riendo. Con el brazo alrededor de alguien que no reconocí. Pero mantuve su silla lista en la habitación del hospital. Por si acaso. La casa aún estaba llena de él. Sus viejos dibujos clavados detrás de la puerta de la despensa. Sus marcas de altura rayadas en el marco del pasillo. Una medalla de fútbol que olvidó aún colgando en la lámpara. Le pasaba el trapo con cuidado, procurando no cambiar su ángulo. A veces le hablaba en voz alta. Le contaba sobre el jardín. El gato del vecino. La forma en que la lluvia sonaba más fuerte este año. A veces, me lo imaginaba respondiendo. Nunca preguntó si necesitaba ayuda con las compras. Nunca se ofreció a llevarme al tratamiento. Pero seguía defendiéndolo. Tiene muchas cosas en la cabeza. Probablemente está cansado. Es un buen chico. Solo, ocupado. Nunca estuve realmente sola. Solo reemplazada en silencio. La hija del vecino venía a veces. Solo para sentarse. Solo para hablar. Me traía té y galletas de almendra de la panadería que le gustaba a su madre. Escuchaba cuando divagaba. Se reía de mis malos chistes. Hacía preguntas sobre mi pasado como si importara. Una vez,
Tomó la colcha que hice para él y dijo, ¿es hermosa? ¿Para quién era? Le dije, para alguien que no sabe lo que cuesta el amor. La luz del salón cambiaba con las estaciones. Me sentaba allí al atardecer, mirando esa foto de los tres, mi esposo, y mi niñito con hoyuelos y ojos suaves. La foto comenzaba a desvanecerse. O quizá era yo. Una tarde, encontré el anillo. El que mi esposo me dio antes de casarnos. Lo había colgado en una cadena de oro delgada después de que él falleció. Lo llevaba bajo la camisa, cerca de la piel. Lo sostuve entre los dedos y susurré, hice todo lo que pude. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Llena de fantasmas y cosas que nunca dije. Me preparaba una sola taza de té. Siempre una. Y cuando la tetera silbaba, miraba hacia la puerta. Él nunca venía. Empezó con tierra húmeda bajo mis uñas. Esa mañana había salido a podar el romero, como siempre. Algo en el aire se sentía más pesado. Como si el día hubiera decidido no levantarse. Estaba de rodillas en el jardín cuando comenzó el dolor, lento, luego agudo. Se irradiaba por las costillas. Traté de ponerme de pie. El mundo se inclinó. Lo siguiente que supe, estaba en la parte trasera de una ambulancia. Me dijeron que me había desmayado. Les dije que solo me había cansado. En el hospital, les di su número. No contestó. Llamaron de nuevo. Escuché a la enfermera susurrar, está estable. Sí, UCI. Me quedé despierta, esperando oír su voz. En su lugar, sonó su tono de llamada. Cuando finalmente llegó, no preguntó qué había pasado. No preguntó si había tenido miedo. Solo se quedó allí con esa mirada permanente de distracción, como si yo fuera una pantalla de carga para la que no tenía tiempo. Recibió una llamada. Justo ahí, al lado de mi cama. No salió. No bajó la voz. Lo escuché reír. Dijo, sí, revisaré el lugar. Su casa probablemente entrará en sucesión pronto de todos modos. Cerré los ojos. No para dormir. Solo para hacer que el mundo se volviera oscuro por un segundo. Solo lo suficiente para borrar su voz. La enfermera entró. Tomó mis signos vitales. Dijo algo alegre. Asentí como si aún estuviera allí. Él estaba tecleando en su teléfono. Respondiendo mensajes. Reenviando correos. Miré mi mano. La que solía sostener la suya durante truenos y pesadillas y el primer día de escuela. Yacía flácida sobre la manta. Sin que nadie la notara. No la tomó. Ni siquiera la miró. Fue entonces cuando lo vi. Su bolsa de computadora portátil se había abierto bajo la silla. Dentro, una carpeta. Azul, de plástico. Y sobresaliendo de ella, mi letra. No podía ver la página completa. Solo el borde. Lo suficiente para reconocer mi firma. Una fecha. Mi testamento. La copia original que le había dado a mi abogado hace 5 años. ¿Por qué la tenía él? No la había pedido. Yo no la había enviado. Parpadeé lentamente. Me concentré en el goteo intravenoso. Conté los segundos entrepitidos en el monitor cardíaco. Tal vez me equivocaba. Tal vez no era lo que pensaba. Pero conocía la forma en que mi nombre se curvaba en tinta. Conocía la forma en que hacía el lazo en la Y de mi segundo nombre. Era mío. Y estaba en sus manos. La enfermera preguntó, ¿quiere ver a más familia? Dije, no. Él ya está aquí. Entonces él miró hacia arriba. Brevemente. Como sorprendido por la palabra familia. Luego volvió a su teléfono. Sentí que algo se deslizaba dentro de mí. Un cambio lento y silencioso. Como una puerta que se cerraba tras haber estado demasiado tiempo abierta. La habitación no cambió. Pero todo dentro de mí sí. Él dijo, le traeré algo de sopa o algo más tarde. Tengo una visita. Una visita. Supe entonces que no hablaba de la casa que estaba comprando. Estaba vendiendo. La mía. Quizá no todavía. Quizá solo explorando. Pero en su mente, yo ya me había ido. Se fue sin tocarme.
Ni un beso en la frente. Ni una mano en el hombro. Solo el rápido sonido de suelas de goma y la puerta del ascensor cerrándose. Miré al techo. Conté los azulejos. Esperé que llegaran las lágrimas. No llegaron. Solo una quietud. Solo una claridad que no había sentido en años. Esa noche, giré el rostro hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban tras la niebla. Una enfermera pasó, tarareando. El monitor marcaba el tiempo. Pensé en ese jardín. El romero que no terminé de podar. La tierra aún bajo mis uñas. Lo último que había tocado antes de esta silla, este tubo, esta traición. Y pensé. Él ya no es mi razón. Es mi recordatorio. Un golpe suave en la pared de la habitación contigua rompió el silencio. Luego volvió. Pesado. Total. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Lo extraño es, no era solo el hospital. Ese no fue el comienzo. Fue la confirmación. El dolor había comenzado mucho antes, lento, disperso, silencioso. Como gotas en un fregadero con las que aprendes a vivir. Pequeñas cosas. Momentos que no parecían valer una pelea. Como cuando le envié una foto de las rosas floreciendo en el patio trasero, las que plantó cuando tenía 12 años. Sin respuesta. Ni siquiera un corazón. O la llamada de cumpleaños que llegó 2 días tarde, a mitad de una comida, con el sonido de alguien masticando de fondo. Hey, no me olvidé. He estado a 1000. Yo dije, está bien. Incluso lo dije de verdad. Oh, eso creí. Solía mandarme pequeños recuerdos de sus viajes, llaveros, imanes, postales. La última que recibí fue hace 5 años. Una foto borrosa de un vaso de cerveza con las palabras saludos desde Praga. Sin mensaje. Solo eso. Aún la mantenía en el refrigerador. Una vez, le compré un suéter. No elegante, solo cálido, suave, azul como sus ojos cuando era pequeño. Recuerdo haberlo envuelto con cuidado. Incluso planché el papel de seda. Lo abrió. Dijo, oh, qué bien, y lo dejó sobre la mesa. La siguiente vez que lo visité, estaba doblado en una silla en la habitación de invitados. Con la etiqueta aún puesta. Me dije a mí misma que probablemente tenía demasiados suéteres. Otra vez, le envié una foto antigua de su padre sosteniéndolo en la nieve. Una de esas impresiones granuladas que huelen a memoria. Sin respuesta. Semanas después, la vi metida en un cajón cerca de su cocina. Doblada en la esquina. Y aún así. Cada vez que llamaba, tarde, distraído, medio escuchando, aún sonreía al oír su voz. Me decía, está ocupado. Así es la vida. No quiere ser distante. Está cansado. Está intentando. Repetí esas frases tantas veces que casi las creí. Luego llegó el día en que le envié mi anillo de bodas. No el de oro que usaba todos los días. El de plata, el de mi esposo. El que llevaba colgado en una cadena bajo su uniforme todos los días de nuestro matrimonio. Quería que nuestro hijo lo tuviera. Pensé que era el momento. Lo envolví en una cajita, con una carta escrita a mano dentro. Pasaron 3 semanas. Nada. Finalmente, le pregunté por teléfono si había llegado. Dijo, así. Quería preguntar, ¿quieres que lo guarde en una caja fuerte o algo así? Ni una mención de la carta. Ni una palabra sobre lo que significaba. Solo, logística. Como si le hubiera enviado un juego de llaves o un recibo. Colgué, me senté en la cocina y me quedé mirando la tetera. La que solía hervir todas las mañanas cuando él estaba en la secundaria. La que decía en broma que era más vieja que la televisión por cable. No la había usado en semanas. El agua de la tetera se había puesto rancia. Pero igual la herví. Solía llamarme mamá cuando estaba cansado. Susurrarlo como un secreto a la hora de dormir. Tomarme la mano durante las tormentas. Ahora me decía Macorto. Frío. Como un contacto guardado en marcación rápida. La hija del vecino lo notó una vez. Me estaba ayudando a cargar las compras y vio que mi pantalla se encendió, más celular. Dijo,
Yo todavía le digo, mami, a la mía. Incluso ahora. Me mataría si no lo hiciera. Me reí. Pero dolió. Había pequeñas escenas que se repetían como ecos. Yo llevándole sopa a su departamento cuando tenía gripe. Él sentado en el sofá, sin levantar la vista cuando entré. Una pila de ropa sucia en la esquina. Un suéter de mujer. Y dijo que ella no se estaba quedando. Yo no pregunté. Otra. Navidad. Llevé galletas caseras. Abrió la puerta apurado, dijo, no tenías que. Las vi sin tocar. Las encontré en la basura a la mañana siguiente. Aún en la lata. Y otra más. Me mandó un mensaje. ¿Puedes mandarme 200 pesos por Venmo? Lo necesito urgente. Te explico después. Lo envié en menos de una hora. La explicación nunca llegó. Pero nunca pregunté. Nunca quise parecer difícil. Esa fue la palabra que usó su última novia de pasada. Estábamos en un brunch, uno incómodo. Ella dijo, sabes cómo algunas madres son solo, difíciles. Luego se rió. Él no la corrigió. No dijo que yo no lo era. No dijo nada. Y yo solo sonreí. Porque era más fácil. Porque eso es lo que hacemos cuando no queremos perder lo poco que aún tenemos. Sonreímos. Disculpamos. Nos hacemos más pequeñas. Nos fundimos en el fondo de sus vidas. Una vez le dije a mi médico que a veces me dolía el pecho por la noche. Como si algo pesado se sentara sobre él. Me preguntó si era ansiedad. Dije, quizás. O quizás estoy de luto por alguien que todavía está vivo. Me miró como si quisiera decir más. Pero no lo hizo. Solo escribió algo en su hoja y me dio una receta. Nunca la llené. No necesitaba pastillas. Necesitaba que alguien me viera. Que me preguntara algo real. Que recordara quién era antes de convertirme en el pensamiento olvidado de alguien. Me paré frente al espejo una noche y susurré, ¿todavía me conoces? No hubo respuesta. Solo mi reflejo. Solo silencio. Me dejó como si fuera un encargo. No estacionó. No me ayudó con la bolsa. Solo abrió el baúl y dio golpecitos en el volante mientras yo alcanzaba mi propio bastón. Me detuve junto a la puerta del pasajero, esperando, con esperanza. Bajó la ventana. Dijo, llama a la enfermera la próxima. Tengo cosas agendadas. Luego se fue. Sin saludar. Sin mirar atrás. Me quedé allí en el frío, el abrigo desabrochado, la llave temblando en mi mano. La cerradura se atascó. La moví como solía hacerlo su padre. La puerta se abrió como si ya no me reconociera. Dentro, el aire estaba quieto. Ese tipo de silencio que no se siente pacífico, solo, abandonado. Dejé mi bolso en el mostrador y vi el correo acumulado. Algunos abiertos. La mayoría no. Entonces lo vi. Un sobre rasgado. Arrugado. Letra familiar. Era la carta que le escribí hace años. La que metí dentro de la colcha hecha con su ropa de bebé. Había escrito. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda, esto fue cosido por manos que conocieron tu primer latido. Nunca la mencionó. Ahora estaba en la basura. Arrugada. Manchada de café. Sin leer. La saqué y la alicé con la palma de mi mano. La tinta se había corrido. Pero aún podía ver la palabra latido. Qué curioso que ya no se sintiera como mío. Esa noche, no pude dormir. El viento hacía que las ventanas crujieran. Me levanté e hice té. Había polvo dentro de la taza que siempre guardaba para él. La enjuagué. La volví a poner en el estante. No porque él la fuera a usar. Sino porque aún no había aprendido a dejar de tener esperanza. Me senté en el sofá y dejé que el silencio me envolviera. Saqué un viejo álbum del cajón. Sus fotos de bebé. Mejillas suaves. Ojos grandes. Una sonrisa que solía ser mía. Una foto, él dormido sobre mi pecho, con apenas una semana de vida. Sus dedos enroscados en mi camisa como si yo fuera el mundo entero. Recuerdo ese día.
Mi esposo tomó la foto y dijo, eres el hogar que él nunca olvidará. Pero sí lo hizo. Olvidó las historias que contaba cuando estaba enfermo. La forma en que me sentaba a su lado durante cada fiebre. La mano que sostuve en corazones rotos y rodillas raspadas. Olvidó quién lo hizo valiente. Quién lo hizo entero. Y así, simplemente. El dolor se desbordó. No fuerte. No dramático. Solo un colapso silencioso. Como si algo dentro de mí se arrugara. Dejé que el álbum se cerrara. Dejé que las lágrimas corrieran sin limpiarlas. No ardían. Ni siquiera dolían. Solo, caían. Como lluvia que sabía que ya venía tarde. ¿Alguna vez recordaste algo pequeño, justo cuando todo parecía desmoronarse? Yo sí. Recordé cómo solía pronunciar espagueti como basguetti. Cómo tiraba de mi manga cuando tenía miedo y decía, mamá está aquí. Como una vez hizo un dibujo de nuestra familia con crayones. Solía estar colgado en el refrigerador. Fui al gabinete donde guardaba cosas viejas, cartas, tarjetas, trozos del tiempo. Todavía estaba allí. Doblado. Desgastado. Pero real. Lo sostuve un rato. Luego, lenta, suavemente, lo puse en la basura. No por enojo. Solo por verdad. Ya no pertenecía a mi refrigerador. Miré alrededor de la casa. Nada había cambiado. Pero yo sí. Algo dentro de mí se rompió esa noche. Y quizá era necesario. Quizá no todas las grietas son malas. Algunas dejan entrar la luz. Algunas te dejan ver lo que has tenido demasiado miedo de enfrentar. Me quedé de pie junto a la ventana hasta la mañana. Vi la luz convertir el piso en oro. Luego susurré, como una oración. Vacía. Olvidada. Perfecta. No grité. No tiré nada. No envié un mensaje dramático ni escribí una carta larga exigiendo respuestas. En cambio, hice una taza de té. Del tipo que solía hacerle después de la escuela, manzanilla con demasiada miel. Esta vez, lo hice para mí. Me senté junto a la ventana de la cocina y lo bebí lentamente, como si cada sorbo fuera una frase que ya no tenía que decir. Luego me levanté y caminé al cajón bajo el teléfono. Saqué el archivo que no había abierto en años. Papeles médicos. Escritura de la casa. Mi testamento en vida. Todo con su nombre. Todo lo que alguna vez le di sin dudar. Uno por uno, lo taché. No con enojo. No con prisa. Solo, corrección. Como cuando borras una respuesta incorrecta en un examen después de finalmente entender la pregunta. Luego llamé al señor Delaney, mi abogado de casi 30 años. Respondió al segundo timbre, como siempre. Buenos días, señora Rey. Buenos días, John. Quiero hacer algunos cambios. Sin preguntas. Solo silencio, luego el clic de su bolígrafo al prepararse. Quiero eliminar el nombre de mi hijo de todos los documentos de herencia. Financieros. Propiedad. Autoridad médica. Todo. Aún sin preguntas. Solo, entendido. Exhalé. Se sintió como la primera respiración que tomé en todo el año. Después, llamé al banco. Ajusté mis cuentas. Cambié mi contacto de emergencia. Preguntaron quién debía figurar ahora. Les di el nombre de la hija del vecino. Ella me revisa. Sabe dónde está la llave de repuesto. La mujer en la línea hizo una pausa, luego dijo, que considerada de su parte. Sonreí. Ella es considerada. Punto. Luego me puse de pie. Abrí el armario del pasillo. Saqué la caja de cartón que no había tocado en una década. Dentro estaba todo lo del funeral de mi esposo. La bandera. El libro de visitas. Las tarjetas de condolencias. Y debajo de todo, la escritura de la casa. Aún a nombre de los dos. Nunca la actualicé. Nunca sentí la necesidad. Hasta ahora. Abrí la caja fuerte del cuarto de atrás y puse la escritura dentro. La cerré. Giré el dial hasta que el clic se sintiera como cierre. Entonces vino la escena silenciosa. Sin palabras.
Sin aviso. Solo yo, frente al espejo del pasillo. Llevando la cadena de oro con el anillo de bodas de su padre. El mismo que no me había quitado en años. Llevé la mano detrás de mi cuello. Lo desabroché. Lo dejé caer en mi palma. El peso era más pesado de lo que recordaba. Caminé al dormitorio, abrí mi joyero y lo coloqué dentro. No cerré la tapa. Solo lo dejé allí, como una historia que encontró su última página. Después, caminé a la puerta principal. Tomé la pequeña placa de madera que colgaba allí desde que nos mudamos. Los Rey, Daniel, María y Eli. Mi esposo. Yo. Nuestro hijo. La saqué del clavo. Le di la vuelta. Escribí una sola línea en la parte de atrás, con lápiz. Érase una vez. Luego la dejé en la mesa de la cocina. No con enojo. Solo terminada. No azoté la puerta al salir. Solo la cerré, finalmente. Afuera, el sol era suave contra mi piel. El jardín necesitaba atención. El romero aún estaba doblado donde me desplomé semanas atrás. Me arrodillé junto a él y presioné mis manos en la tierra. Sentí algo vivo moverse bajo el suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí vieja. Me sentí arraigada. Fuerte. Útil. Viva. No necesitaba permiso. No necesitaba disculpas. Solo necesitaba espacio para volver a crecer. Más tarde esa tarde, pasé junto a la hija del vecino en la acera. Me saludó con la mano. ¿Estás bien? Sonreí. Voy en camino. Me entregó una bolsa de papel. Galletas de almendra. Compré demasiadas. Asentí y las tomé. No lloré. No dije gracias más de una vez. Solo sostuve la bolsa cerca y seguí caminando. Adentro, las coloqué sobre la mesa junto a la placa con el nombre removido. 2 símbolos. Uno de lo que había sido quitado. El otro de lo que fue dado libremente. Esa noche, el teléfono sonó una vez. Lo dejé ir al buzón de voz. Su voz estaba al otro lado. Hey, solo quería saber cómo estás. Ha sido una semana loca. Llámame cuando puedas. Presioné eliminar. No lo escuché 2 veces. No lo guardé. Hay cosas que no necesitan recordarse. ¿Alguna vez te quedaste en silencio solo para mantener la paz? Y luego un día te das cuenta. La paz nunca te pidió que callaras. Solo te pidió que dejaras de suplicar por ruido. Llegó un martes. Luz gris a través de las cortinas. La lluvia golpeando la ventana como un viejo arrepentimiento. Acababa de terminar de doblar las sábanas cuando sonó el timbre. Era Beverly, mi amiga de la iglesia. Paralegal retirada. Tan aguda como siempre. El tipo de mujer que lee leyes de herencia por diversión. Llevaba una carpeta en una mano y su paraguas en la otra. Dijo, ¿puedo sentarme? Asentí. Algo en su cara me dijo que no era una visita social. Abrió la carpeta. Papeles. Oficiales. No estaba husmeando, dijo. Estaba ayudando a la hija de Sandra en el juzgado. Vi tu nombre en el registro de peticiones. La miré. ¿Qué tipo de petición? Sus ojos se suavizaron, pero su voz no. Tutela. La palabra cayó como plomo en mi pecho. ¿Ve quién? No respondió. Solo empujó el papel hacia mí. Ahí estaba. Mi nombre. Mi edad. El diagnóstico que él escribió, posible demencia en etapa temprana, confusión, incapacidad para manejar asuntos financieros. Presentado por mi hijo. No hablé. No respiré. Solo lo leí de nuevo. Posible. Temprana. Confusión. El mismo hijo que olvidó mi cumpleaños. El mismo hijo que nunca preguntó cómo llegaba al tratamiento, o si podía estar de pie sin ayuda. El mismo hijo que se paró al borde de mi cama en UCI como si yo fuera un número en una tabla. Quería control. No de mí. De lo que yo tenía. Pasé la página. Adjunto había una fotocopia de mi testamento. Excepto, no era el real. Era una versión que nunca firmé.
Nombres añadidos. Nombres eliminados. La hija del vecino no estaba. Mi donación al fondo de la iglesia, borrada. En su lugar, había una cláusula sobre discreción del ejecutor. Él la había escrito. Falsificó mi firma al final. No muy bien. Pero lo suficiente para pasar, a menos que alguien mirara de cerca. Beverly dijo en voz baja, no siempre investigan cuando se trata de familia. Esa es la parte que te rompe. Sentí como el aire salía de la habitación. Pensé en aquel momento en la UCI, el vistazo de ese documento que sobresalía de su bolsa de laptop. Era mi testamento. Pero ya no era mío. Había tomado mi letra. Mis deseos. Mi última voz, y la reescribió como una lista de compras. Él no solo me olvidó. Me borró. No hubo gritos. No hubo llanto. Solo yo, mirando al suelo con la tranquila realización de que había criado a un hombre que creía que yo valía más muerta que viva. Y no por dolor. Por conveniencia. Porque una casa es más fácil de liquidar que una madre de amar. Caminé hacia el cuarto del fondo. Abrí la caja fuerte. Adentro estaba el testamento verdadero. El que había escrito a mano años atrás, después de que mi esposo falleció. El que tenía manchas de tinta y notas en los márgenes y un PD que decía, no tengas miedo de volver a empezar. Lo sostuve entre mis manos. Todavía estaba allí. Todavía válido. Todavía mío. Mi firma real. Mi voz sin alterar. La verdad, intacta. Beverly me miró. Puedo ayudarte a presentar una notificación formal. Revocar cualquier petición pendiente. Negué con la cabeza. No hace falta. No le voy a dar la oportunidad. Doblé el testamento real. Lo metí en un sobre nuevo. Escribí la fecha de hoy en el sello. Luego caminé al cajón de la cocina, saqué la carpeta manila gastada donde guardaba estampillas y recibos viejos, y eliminé cada papel con su nombre. A la basura. Uno por uno. Beverly se puso de pie, me tocó el brazo. ¿Estás segura de que estás bien? Asentí. Ahora sí. Después de que se fue, me senté en la sala. Él enfriándose a mi lado. La lluvia aún cayendo. Tomé el álbum de fotos que no había abierto en meses. Encontré una foto de él en su graduación. Birrete ladeado, sonriendo. Brazos alrededor mío y de la foto conmemorativa de su padre. Se veía orgulloso. Yo también. Recorrí el contorno de su rostro con el dedo. Susurré, ¿a dónde te fuiste? Y entonces lo vi. El dibujo. Había sido metido dentro de la contraportada del álbum. El mismo que pensé que había tirado semanas atrás. Líneas de crayón. Figuras de palitos. Una casa con un sol encima. Se había dibujado a sí mismo con una capa. Debajo, había escrito con letras torcidas. Te protegeré para siempre. Me quedé mirando esas palabras hasta que la vista se me nubló. Luego lo doblé con cuidado, y lo guardé. No en el refrigerador. No en la basura. Sino en una pequeña caja de madera junto a la colcha que una vez hice. No porque lo perdonara. No porque excusara lo que intentó hacer. Sino porque necesitaba recordar. Que hubo un tiempo en que lo decía en serio. Antes de que la avaricia creciera más que el amor. Antes de que el silencio reemplazara la seguridad. Antes de que el niño que crié se convirtiera en el hombre que no reconocía. A la mañana siguiente, hice una lista. No una lista de tareas. Una lista de elecciones. Hay una diferencia. Una trata de sobrevivir. La otra, de vivir. En la parte superior, escribí. Cosas que son mías, y seguirán siéndolo. Luego me puse el abrigo, salí al aire fresco y caminé hasta la pequeña oficina legal a 2 cuadras de la panadería. Le entregué el testamento sellado al recepcionista. Ella dijo, ¿le gustaría una copia para usted? Negué con la cabeza. No hace falta. Sé lo que dice. Ella sonrió. ¿Quiere que notifiquemos al ejecutor anterior? Hice una pausa. Luego dije suavemente, no. Que el silencio lo haga. Salí más liviana de lo que me había sentido en meses.
Próxima parada, el jardín. El romero había empezado a enderezarse de nuevo. La tierra estaba seca pero dispuesta. Presioné los dedos en el suelo y empecé a plantar las semillas de caléndula que la hija del vecino me dio la primavera pasada. Dijo que eran buenas para el alma. Flores tercas, me había dicho. Florecen incluso en lugares donde no deberían. Sonreí ante el recuerdo. Después, entré y saqué la colcha del contenedor de almacenamiento. La que cosí con su ropa de bebé. La abracé una última vez. Sentí la suavidad de cada retazo, los hilos de canciones de cuna y tardes perdidas. Luego crucé la calle. Toqué la puerta del vecino. Su hija abrió, con harina en la mejilla por estar horneando. Antes de que pudiera decir algo, se la extendí. Hice esto hace mucho tiempo. Era para otra persona, pero creo que siempre fue tuya. Ella no hizo preguntas. Simplemente la tomó como si importara. Y supe que nunca dejaría que juntara polvo. Esa noche, recorrí el resto de la casa. Quité viejos recordatorios que ya no servían al amor. Una carta enmarcada de su graduación universitaria, guardada. La taza que decía la mejor mamá del mundo que me dio a los 12, relegada al fondo del armario. No estaba enojada. Estaba curando. Editando. Guardando solo lo que aún sostenía verdad. En el armario del pasillo, encontré una caja de zapatos que no había abierto en años. Dentro estaba la tetera. La que él odiaba, la llamaba esa trampa silbadora antigua. La había reemplazado con una eléctrica más nueva hace años. Pero de alguna manera, había guardado esa vieja cosa. Abollada. Manchada. Pero aún funcionaba. La llené. Encendí la estufa. Esperé. Cuando silbó, no me sobresalté. Sonreí. Me serví una taza. Me senté en el sillón junto a la ventana. El que había evitado desde que él dejó de visitarme. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí que estaba esperando. Estaba descansando. Eligiendo. Siendo. Más tarde esa semana, tomé una decisión más. Entré al centro comunitario local y pregunté si todavía necesitaban voluntarios. La mujer en la recepción parpadeó. ¿Para qué programa? Para todos, dije. Ella rió. Bueno. Definitivamente podemos usar ayuda en las clases de arte infantil. Sonreí. Tengo crayones y paciencia. Ese domingo, me paré en una pequeña sala blanca, repartiendo papel y escuchando voces diminutas crear universos enteros con brillantina y pegamento. Un niño pequeño se acercó y dijo, ¿puedo hacerle una tarjeta a mi mamá? Asentí. Me preguntó cómo se escribía, hermosa. Se lo escribí. Despacio. Con cuidado. Luego, por impulso, añadí. No olvides decírselo. Cada vez que puedas. Él sonrió. Ok. Y salió corriendo. Me quedé allí, con la mano aún sosteniendo el bolígrafo, y sentí que algo se movía. No una ruptura. Un regreso. Una reconstrucción silenciosa. ¿Alguna vez diste algo sagrado, y te sentiste más completa por ello? Yo sí. Y no se sintió como pérdida. Se sintió como verdad. Esa tarde caminé a casa con un girasol de papel que un niño hizo para mí. Lo puse en la repisa. Justo donde solía estar su foto. No por despecho. Solo, por honestidad. Miré alrededor de la casa. Aún las mismas paredes. Aún los mismos tablones que crujían y el interruptor rebelde del pasillo. Pero todo lo que había dentro ahora era mío. No heredado. No prestado. No deseado. Reclamado. Elegido. Pasaron casi 2 meses cuando vi su nombre iluminar mi teléfono. Primero una vez. Luego 2. Después, un mensaje. ¿Podemos hablar? Pasaré este fin de semana. Solo quiero ver cómo estás. No respondí. Tampoco lo borré. Quería ver cómo se veía una disculpa, cuando ya era demasiado tarde. Ese sábado, alrededor de las 3 de la tarde, su coche se detuvo frente a la casa. El mismo coche que lo ayudé a comprar. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras dudaba en la acera.
Se veía más delgado. O tal vez solo más pequeño de lo que recordaba. El jardín estaba en plena floración ahora, las caléndulas brillantes, el romero erguido. Lo miró como si no reconociera el lugar. No fui a la puerta cuando tocó el timbre. Dejé que resonara. Dejé que esperara. Finalmente, abrí. No mucho. Solo lo suficiente. Él estaba allí con una bolsa de supermercado de plástico, galletas compradas en tienda y una sola botella de jugo de manzana. Hola, dijo. ¿Te ves bien? No respondí. Solo sostuve la puerta. No lo invité a entrar. Él se movió incómodo. Escuché a alguien del juzgado. Dijeron que hiciste algunos cambios. No dije nada. Sus ojos se movieron hacia la ventana, donde solía colgar la placa antigua. Ya no estaba. Carraspeó. Mira, yo no quería que las cosas se volvieran un desastre. Solo estaba intentando estar preparado. No estabas bien. No sabía qué tan mal se pondría. Levanté una ceja. Continuó. Pensé que tal vez podríamos sentarnos. Hablar. Arreglar esto. Asentí lentamente. Luego abrí el cajón a mi lado y saqué el testamento falsificado. Doblado. Arrugado. Ligeramente manchado desde que Beverly me lo mostró por primera vez. Se lo entregué. No dije una palabra. Él lo tomó con manos temblorosas. Lo desdobló. Lo reconoció al instante. El aire entre nosotros cambió. Su boca se abrió, lista para explicar. Cerré la puerta. No con fuerza. Solo con finalidad. Por un momento, vi mi reflejo en el vidrio entre nosotros. Calma. Erguida. Completa. Él se quedó allí un rato. La bolsa aún en la mano. Con aspecto de un niño que acaba de darse cuenta de que el juego había terminado. Finalmente, volvió a su coche. No volvió a mirar. Fui a la cocina. Tomé las galletas de la tienda del escalón. Las tiré a la basura. Luego me senté en mi sillón. El té cálido entre mis palmas. Y por primera vez, no sentí culpa. No sentí vergüenza. Ni siquiera sentí enojo. Solo, libertad. ¿Alguna vez has visto a alguien intentar volver? ¿Solo para darte cuenta de que tú ya te habías ido? Emocionalmente. Espiritualmente. Por completo. Él no lo sabía, pero yo había enterrado la versión antigua de mí misma semanas atrás. La mujer que esperaba. Que tenía esperanza. Que inventaba excusas. Ella había plantado caléndulas en su lugar. Y estaban floreciendo. Escuché un sonido en el porche trasero. La hija del vecino había venido con pan fresco. Me saludó a través de la malla y señaló el horno. Aún está caliente, dijo. Sonreí. Pasa. Cuando entró, lo vi con claridad. Él se había alejado de algo real. Y trató de volver a una versión de mí que ya no existía. Por un momento, sentí lástima por él. Luego recordé quién era. La paz no llegó con música. Ni con un amanecer brillante ni una carta de disculpa. Llegó en medio de un martes. Cuando la ropa terminó antes de tiempo. Cuando la tetera no silbó, solo hirvió en silencio. Y me senté lo suficientemente quieta para oír mi propia respiración. Vertí el té en la taza vieja. La que solía reservar para él. Porcelana azul. Astillada en el borde. La sostuve con ambas manos y bebí sin esperar compañía. Sin llamado. Sin mensaje. Sin obligación. Solo la luz de la mañana derramándose sobre la mesa de la cocina. Abrí la ventana. Dejé que la brisa moviera las cortinas y se llevara el polvo de viejas expectativas. Ya no había placa en la puerta. Ni foto enmarcada en el estante. Ni nombre en los documentos que no debía estar. Solo mi nombre. Mis decisiones. Mi paz. Salí descalza. El romero había engrosado. Las caléndulas giraban sus rostros hacia el sol como si supieran que ahora eran bienvenidas. El jardín no preguntó quién se quedó. Floreció de todas formas. Adentro, bajé el espejo que colgaba en el pasillo.
Detrás, la silueta tenue de la tabla de crecimiento que él había rayado de niño. La miré mucho tiempo. Luego la pinté encima. Despacito. Con una sola pincelada pareja. Hay cosas que no necesitan ser preservadas. Algunos recuerdos son solo heridas enmarcadas. No sentí culpa. Sentí gracia. Guardé el viejo anillo de bodas en su caja. Lo puse al fondo del cajón, detrás de recibos y bolígrafos olvidados. No escondido. Solo, retirado. Tomé el dibujo doblado, el de capas de crayón y promesas temblorosas, y lo coloqué en un pequeño cofre de madera. Lo até con un cordel. Lo guardé en el ático, junto a la colcha que él nunca reclamó. No por tristeza. Por ceremonia. Porque creo en conservar lo que importa. Pero no en fingir que aún encaja. Escribí una última carta. No la firmé. No la dirigí. Decía: fuiste amado. Y eso no es algo que jamás necesité permiso para retirar. La metí dentro de un libro de poesía y lo doné a la biblioteca de la iglesia. Tal vez alguien la encuentre. Tal vez no. De cualquier forma, ya no era mía para cargar. Esa tarde, caminé hasta la orilla del río. Llevaba el suéter gris suave que mi esposo una vez dijo que me hacía parecer una nube de tormenta a punto de romperse. En mi mano, una sola llave de bronce. La de la caja fuerte que contenía el testamento real. El último símbolo de control que alguna vez entregué sin cuestionar. La sostuve entre los dedos. Sentí su peso. Pensé en todas las manos por las que nunca debió pasar. Entonces, con una respiración que ni siquiera sabía que estaba conteniendo, la solté. La vi hundirse en la corriente, tragada por algo más antiguo y más libre que la traición. Las ondas se expandieron. Como un perdón que no tenía que pronunciar en voz alta. De regreso a casa, pasé por la panadería. La hija del vecino me hizo señas para que entrara. Compré 2 galletas de almendra. Una para mí. Una para ella. Nos sentamos bajo el toldo cuando empezó a llover, cálida y constante. Ella me preguntó cómo estaba. Miré la calle. El cielo. Las migas en mi servilleta. Y dije: siento que soy yo otra vez. No la madre de alguien. No el deber de alguien. Solo. María. Ella sonrió. Te queda bien. Esa noche, encendí la luz del porche. No para guiar a nadie a casa. Sino porque me gustaba cómo se veía cuando el viento movía las ramas. Me senté en mi silla. La que solía evitar. Con los pies en alto. Una manta sobre las rodillas. Un libro en el regazo que ya había leído 2 veces. Y por primera vez, no necesitaba que el final cambiara. Yo era el final. No necesitaba que me llamaran. No necesitaba que me extrañaran. No necesitaba que me encontraran. Porque nunca estuve perdida. Simplemente dejaron de buscar. Pero yo nunca dejé de ser. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. La llave que nunca entregué, se convirtió en la que me liberó.